Feliz domingo. Nos encontramos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma y el Evangelio de este día nos hace preguntarnos: ¿cómo vencemos la tentación? Acompáñenme en la siguiente reflexión. Cuando nos decidimos a seguir a Cristo de verdad, haciendo un camino de seguimiento profundo, una relación verdaderamente con Dios, que es nuestro Padre, tenemos que saber que vamos a sufrir tentaciones, vamos a sufrir persecución por parte del enemigo. Y esto es algo que es casi una regla en la vida espiritual. Tenemos que estar preparados para la batalla. Pero aquí algo que es muy importante comprender. Lo primero es que no tenemos que tener miedo, ni tampoco utilizar esto como una excusa para no acercarnos a Dios, para no amarlo profundamente, para no vivir verdaderamente aquello para lo cual hemos sido creados, para Dios. Esto es algo muy importante. Cuando Dios viene a nuestra vida, Él se encarga también de ir haciendo que todo vaya marchando poquito a poco, de tal forma que nosotros vamos aprendiendo y que Él va reinando cada vez más profundamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es parte importante de lo que el camino de la Cuaresma nos recuerda en este tiempo. Por eso, este domingo, la liturgia nos presenta el Evangelio de las tentaciones de Cristo en el desierto. Así es, Dios que se hace carne y se hace uno de nosotros, también experimenta, siendo Dios, las tentaciones. Y siendo Dios y hombre verdadero, nos enseña cómo vencer esas tentaciones. El primer elemento que encontramos es que ¿en qué momento vienen las tentaciones para Jesús y para nosotros como cristianos? El momento es justamente cuando nosotros nos encontramos más débiles, tal vez cansados, tal vez de alguna forma estresados, preocupados, con la cabeza llena de cosas. Y eso hoy en día, con el ritmo de vida que llevamos, muchos podría ser casi todo el tiempo. Pero allí entonces ya es un primer elemento que nosotros comprendemos y por lo tanto también un criterio que tenemos para actuar. Es justamente allí donde tenemos que saber que si ese es el ritmo de nuestra vida y que no estamos llamados a ello, también podemos ir cambiando nuestro ritmo de vida, nuestras actividades, nuestra rutina, para que nos favorezca más bien en ese encuentro con Dios. Allí entonces vamos ya comenzando a trabajar y a preparar el camino para que sea Dios el que vaya obrando. Y eso es lo que le pasa a Jesús. Luego de 40 días en el desierto, que Él se retira para prepararse a ese ministerio, a esa vida pública en la cual va a predicar el reino de Dios, el reino de amor, ese Padre que nos ama locamente a cada uno de nosotros, que está enamorado de nosotros, de sus hijos. Allí entonces es cuando experimenta la tentación. Y viene el tentador y se le presenta justamente en esa debilidad, que es lo que él está sintiendo luego de 40 días sin comer. Siente hambre. Y la primera tentación, ese primer nivel, es en la tentación a través de los sentidos. Le dice, convierte esas piedras en pan. Esa primera tentación entra a través de los sentidos. Y allí nosotros tenemos que saber reconocer cómo nos viene a nosotros y de qué forma. A veces puede ser con la mirada, lo que vemos. A veces puede ser en el hablar o en el comer o en el beber. A veces puede ser tal vez en lo que oímos o perseguimos de alguna forma que empieza a querer tomar el puesto de Dios en nuestra vida. Tal vez el dinero,
tal vez el éxito, tal vez la autorrealización que hoy en día nos vende tanto nuestra sociedad, pero que poco a poco nos va vaciando de nosotros mismos, nos va alejando del verdadero sentido de nuestra vida, porque comienza a tomar ese lugar, esos vicios, esas situaciones, esos pecados muchas veces, ¿no? El segundo nivel, la segunda tentación, un poquito más fina, digamos así, un poquito más sutil la tentación, es referida al poder. Y a Jesús se lo lleva a la cima de un monte donde le ofrece el control, el gobierno sobre todas las naciones de la tierra. Ese poder que muchas veces entra como un afán de querer dominar. Tal vez no necesariamente a los otros, pero sí dominar todo en nuestra vida, controlarlo todo, que nada se escape de nuestras manos. O también incluso en la vida de los demás. Recordemos el domingo pasado, esa viga en el ojo, ¿verdad? Cuando queremos decirle al otro qué es lo que tiene que hacer para estar bien. Esto es muy importante porque allí, poquito a poco, se va volviendo cada vez más difícil reconocer la mentira que está detrás de cada tentación. Y es que la tentación se presenta como una mentira. Muy importante. Y el tercer nivel, esa tercera situación en la cual viene Jesús a ser tentado y también nosotros vamos a experimentar la tentación, es con respecto al honor, a la fama, a la gloria. El que me vean. ¿Y cómo se le presenta a Jesús? Lo lleva a la cima del templo de Jerusalén. El templo en Jerusalén estaba en esa época en la cima de la colina, donde toda la ciudad podía verlo. De hecho, todos los israelitas subían al templo. Es un lugar que siempre estaba lleno, era el corazón de toda la cultura hebrea. Allí era donde iban a adorar a Dios, era la presencia de Dios mismo y por tanto, en la cima donde todos lo podían ver, le dice, si de verdad eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito que ha dado órdenes a sus ángeles para que ni siquiera tu pie se golpee, toque el suelo al caer. Para que todos te vean que eres el Hijo de Dios, alzado por los ángeles, que la gloria, la fama, el honor llegue a ti. Así de sutil es la tentación que se le presenta a Jesús. ¿Y cómo responde a Jesús? Ahí nos empieza a enseñar cómo vencer esas tentaciones en nuestra vida. Lo primero es que no tiene miedo ante la tentación, no huye, sino que la ve directamente, identifica cuál es la tentación y a cada tentación va a responder con la palabra de Dios. No con su palabra, no entra en diálogo con el tentador, sino que responde con la palabra de Dios. Entonces, el primer elemento para vencerla, verla concretamente, identificarla, saber cómo se presenta en nuestra vida, comenzar a darnos cuenta, pero no quedarnos viéndola y dialogando con el tentador, contemplándola en nuestra vida, coqueteándole, no, sino que allí cuando la identificamos inmediatamente, voltear nuestra vista, nuestra mirada a lo alto, a Dios, porque sabemos que nosotros por nuestra propia voluntad únicamente, pues somos débiles. Y cuántas veces hemos topado con la misma situación, la misma tentación, y tantas veces caemos. Así es, para vencer la tentación necesitamos reconocer también humildemente que necesitamos de Dios para vencerla. Muchas veces se presentan como situaciones que casi parecen imposibles de superar. Y sin embargo allí, para Dios nada es imposible. Lo único que quiere, lo único que desea, lo único que necesita es que nosotros le confiemos nuestra vida a Él y que le confiemos también esa tentación, ese pecado, esa situación que estamos viviendo. Al ponerla en sus manos, aún a pesar de la vergüenza que podamos experimentar,
pero sobre todo sabiendo que Dios nos ama por encima de todo y que su infinita misericordia va más allá que el más grande de los pecados que podamos imaginar, Él va a actuar. Y actúa justamente con su poder, como lo hace Cristo desde la cruz, venciendo el mal, venciendo la tentación. Allí reside nuestra esperanza, nuestra fuerza. En Cristo, que ha vencido ya el mundo, la tentación, ha vencido al enemigo. Y entonces nosotros por eso es que no debemos de tener miedo, sino por el contrario, saber a quién acogernos, saber en quién confiar y ponerlo en oración, ponerlo en sus manos, con toda humildad. Señor, esta tentación está viniendo a mí continuamente. Señor, muchas veces he caído en ella, pero con todo corazón te digo, no quiero permanecer más allí. Te la pongo en tus manos, por favor, obra tú. Y confiándolo, pedimos y esperamos para que sea Dios el que obre según su voluntad, sabiendo que Él está allí, está obrando y que sabe justamente lo que necesitamos para que también nosotros podamos experimentar esa victoria sobre la tentación y así ir haciendo camino junto con Cristo hacia la meta definitiva. Así que pidámosle a nuestra Santísima Madre que nos ayude para poder vivir en plenitud este camino de Cuaresma, sabiendo identificar esos momentos en nuestra vida en los cuales es más fácil que caigamos en la tentación. ¿De qué forma se presenta en nuestra vida esa tentación? ¿De dónde nos aprieta el zapato? Y allí, con toda humildad, sabiéndolo reconocer, ponerlo en las manos de Dios, no entrar en diálogo en la seducción del tentador, sino que mirando a Cristo Jesús en la cruz, lo confiamos a Él todo y se lo entregamos en la oración, abandonándonos a Él y pidiéndole a Él que sea Él el que nos ayude a liberarnos de todas esas situaciones en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo.